En 1933 casi uno de cada 4 trabajadores en Estados Unidos no tenía empleo. No era una noticia en papel, era gente sin pan en la mesa. Lo que no te enseñan en la escuela son las historias cotidianas detrás de ese número, las filas interminables por sopa caliente, las familias que vendían los muebles de la casa y se subían al coche rumbo a California, y los campamentos improvisados llamados overvilles, que brotaron en parques y terrenos baldíos. Te voy a llevar en orden, desde el crack de 1929 y las primeras reacciones, hasta las respuestas locales, trueques, jardines comunitarios, bandas de música en las plazas, y las grandes políticas del New Deal que cambiaron ciudades y bosques. Verás ejemplos reales, niños vendiendo chicles para ayudar en casa, trabajadores contratados para plantar millones de árboles con la CCC, y artistas que se emplearon para pintar murales en estaciones y escuelas. Aprenderás no solo fechas y nombres, sino lecciones prácticas, como la gente inventó redes de apoyo, que funcionó y que fracasó en las soluciones públicas, y por qué esas tácticas siguen siendo útiles hoy. Quédate, que lo que sigue no es un libro de texto soporífero, son historias humanas, trucos de supervivencia y algunas ironías que te harán sonreír mientras aprendes. Los overvilles y la vida en campamentos improvisados. El término overville nació como una burla dirigida al presidente a quien muchos culparon por la crisis. La palabra se usó para describir los campamentos improvisados que brotaron en terrenos baldíos, parques, orillas de ríos y cercanías de vías férreas. Las chozas se levantaban con lo que la gente encontraba: tablones, láminas de metal, cartón, lonas y papel de periódicos. No eran edificios, sino parches de refugio unidos por la necesidad, improvisados, frágiles y, en muchos casos, sorprendentemente ingeniosos. La vida dentro de esos campamentos tenía una rutina marcada por la búsqueda de trabajo y por la invención constante. Se cocinaba sobre fogones hechos con tambores de aceite, se aislaban las paredes con periódicos y paja, y se usaban cajas como muebles. Las familias intentaban mantener horarios, los hombres salían a buscar faenas temporales o a rinderals, viajar escondidos en trenes, en busca de empleo, mientras las mujeres conseguían ingresos lavando ropa ajena, cocinando para vecinos o vendiendo lo poco que podían. Los niños jugaban con juguetes hechos de restos, pero muchos también ayudaban en tareas de subsistencia. La escuela, cuando existía, era un lujo irregular. Las comunidades desarrollaban reglas propias y formas de ayuda mutua. Se creaban comités para repartir agua y leña, grupos para vigilar que no hubiera robos y pequeñas publicaciones hechas a mano que circulaban dentro del campamento. Las organizaciones benéficas montaban comedores populares y donaban ropa. Aún así, las condiciones sanitarias eran malas y las enfermedades respiratorias y la desnutrición eran problemas serios. En algunos lugares, la policía o autoridades locales desalojaron los campamentos. En otros hubo tolerancia temporal, especialmente cuando los campamentos estaban cerca de instalaciones donde la mano de obra podía ser necesaria. Un ejemplo notable fue el de los veteranos que acamparon en la capital para reclamar beneficios prometidos. Su presencia mostró la mezcla de dignidad y desesperación que caracterizaba a muchos residentes de los campamentos. La cultura popular dejó expresiones que sobreviven: overblanket, para referirse a usar periódicos como mantas, y overflag, para mostrar bolsillos vacíos volteados hacia afuera. Son imágenes que hablan de creatividad forzada y de humor amargo. No ganaban premios de diseño, pero ayudaban a pasar la noche. Desde una mirada práctica y actual, estos campamentos enseñan lecciones sobre organización comunitaria en crisis, la importancia de cadenas de suministro local, de servicios sanitarios mínimos y de redes de apoyo para evitar que la gente quede aislada. También subrayan la diferencia que marcan políticas públicas eficaces frente a respuestas punitivas. Y sí, el remedio no es simplemente poner una pancarta que diga, se arregla todo. Requiere infraestructura, acceso a trabajo y redes que no permitan que familias enteras dependan del cartón como única barrera contra el frío. Un poco de solidaridad, una estufa segura y baños con agua limpia harían milagros en cualquier campamento. El Dust Bowl y la migración que cambió California. Cuando la tierra dejó de comportarse como tierra y comenzó a volar, muchas familias tuvieron que elegir entre quedarse y morir de hambre o moverse en busca de trabajo. La causa no fue mágica, años de arado profundo y monocultivo arrancaron las hierbas naturales que sujetaban el suelo, y cuando llegó la sequía y los vientos, el polvo no tuvo rival. En palabras sencillas, la capa superior de tierra, la que guarda los nutrientes, salió volando. Fotógrafos como Dorothea Lange inmortalizaron rostros cubiertos de polvo. Una imagen en particular, conocida como Migrant Mother, se volvió símbolo de aquel éxodo y ayudó a que muchas personas entendieran el tamaño del problema. La marcha hacia California fue una mezcla de esperanza y desastre práctico. Familias cargaban sus pertenencias en viejos coches o en camiones prestados. Llevaban lo imprescindible: mantas, algo de comida y fe. Muchos llamaron a quienes llegaban Okies, aunque venían de distintos estados, no solo de Oklahoma. En la carretera se veían niños dormidos entre montones de sacos, y se escuchaban historias de empleos prometidos que a menudo no existían.
La ruta era larga y la competencia por trabajo intensa. Los agricultores californianos a veces aprovecharon la situación para pagar sueldos muy bajos, incluso cuando necesitaban manos para sembrar y cosechar. En California no todo fue acogida amable. Hubo ciudades y campos que levantaron barreras sociales, señales discriminatorias, listas de gente indeseada y expulsiones organizadas. Pero también surgieron refugios más humanos. Un ejemplo concreto fue el campamento federal conocido popularmente como Weed Patch, donde las condiciones eran mejores porque gestionaban baños, cocinas y un sistema semiautónomo para los residentes. Allí la gente aprendió a organizarse, a elegir comités y a mantener limpias las calles del campamento. Esa experiencia de autogobierno y cooperación influyó en cómo muchas comunidades migrantes enfrentaron la explotación laboral más adelante. La transformación de California fue profunda y no solo económica. La llegada masiva de trabajadores convirtió la agricultura en una industria aún más dependiente del trabajo migrante. Sin esa mano de obra, muchos cultivos serían imposibles de mantener. Culturalmente, la migración dejó huella en la música y la literatura. Cantos de protesta y relatos como los de Steinbeck contaron la vida cotidiana de quienes se movieron por necesidad. En el largo plazo, esas historias y sufrimientos fueron semilla para movimientos que más tarde reclamarían derechos laborales y mejores condiciones. Si se mira con atención, muchos de los problemas modernos del trabajo agrícola tienen raíces en aquella época, y entenderlo ayuda a ver por qué todavía se discuten temas como salarios dignos, vivienda y servicios para trabajadores temporales. En lo práctico, la lección más útil es sencilla: mal manejo del suelo hoy suele significar problemas mañana. Un granjero que entienda el papel de la cubierta vegetal, plantas que protegen la tierra, y rote cultivos para no agotar la tierra, reduce el riesgo de desastres similares. Además, la experiencia de los migrantes mostró que la solidaridad y la organización pueden convertir la desesperación en resistencia colectiva. Y para no perder el sentido del humor en medio de tanto polvo, los parabrisas quedaron tan mates que más de uno descubrió que había inventado un nuevo tipo de limpiaparabrisas: dejar la mano a modo de abanico. Historias de migrantes y trabajadores agrícolas. La sequía y la erosión transformaron llanuras fértiles en nubes de polvo que obligaron a miles a levantarse y buscar trabajo lejos de sus hogares. Así empezó la ruta de muchos migrantes agrícolas hacia las costas del Pacífico y otras regiones con trabajo temporal en los campos. Los agricultores que perdieron sus tierras no eran solamente propietarios, muchos eran arrendatarios y aparceros, personas que cultivaban la tierra a cambio de una parte de la cosecha, y cuando los precios cayeron y los bancos comenzaron a embargar, la única salida era empacar lo imprescindible y partir. Vaqueros, familias enteras y jornaleros se apretujaban en camiones y coches destartalados, llevando herramientas, mantas y la esperanza, que a veces pesaba menos que una lata de frijoles. La vida cotidiana de estos trabajadores era dura y a menudo invisible. Trabajaban por destajo, es decir, se les pagaba según lo que recogían, no por horas, así que en un mal día podían ganar lo mismo que la mano de obra del café. Las condiciones de vivienda eran precarias: campamentos improvisados hechos de tablones y lona, sin agua corriente ni saneamiento adecuado. Hay fotografías muy conocidas que muestran esas realidades. Una de las más famosas captura a una madre con los ojos cansados y los niños pegados a ella, y se convirtió en símbolo de una generación de migrantes. El gobierno creó algunos campamentos federales con mejores estándares, con literas, baños y escuelas, pero no alcanzaron para todos y muchas veces llegaron tarde. No fue solo la naturaleza la que expulsó a la gente, también lo fueron las prácticas agrícolas y el mercado. En el sur, el sistema de parcería dejó a familias en deuda permanente con los dueños de tierra y con comerciantes locales que les cobraban a crédito, lo que hacía casi imposible salir de la pobreza. En California y en otros lugares donde llegaban los migrantes, se encontraron con hostilidad, escasez de trabajo, salarios bajos y, en ocasiones, expulsiones y violencia. Se intentaron huelgas y formas de organización, algunas dirigidas por sindicatos y otros por agrupaciones más militantes, con resultados mixtos y represiones que demostraban cuán poderosa era la industria agrícola frente al trabajador. Las historias personales ayudan a entender mejor. Una mujer que llegó con sus hijos quedó plasmada en la memoria pública gracias a una foto que recorrió el país. Otra familia, como la que inspiró una famosa novela, atravesó un viaje de pérdida y resistencia que narró cómo la migración transformó identidades y rutinas. Niños que cambiaban la escuela cada pocos meses, hombres que aprendían a cosechar distintas frutas y verduras según la temporada, mujeres que buscaban empleo en empacadoras y conservas para complementar lo que el padre traía a casa. A pesar de la dureza, hubo solidaridad entre migrantes: compartir comida, guardarse herramientas entre vecinos y organizar pequeñas escuelas improvisadas para que los niños no perdieran totalmente el aprendizaje. Y sí, había humor también. Se decía que el único lujo seguro era la radio del camión, que a veces funcionaba mejor que la red de seguridad social.
El impacto de estas décadas no se borró con el tiempo, dejó una memoria acumulada que influiría en luchas posteriores por derechos laborales agrícolas y en la conciencia pública gracias a artistas, fotógrafos y escritores que contaron estas vidas. Muchas de esas voces evitaron tecnicismos y describieron la miseria y la esperanza con lenguaje llano. Así, las historias de migrantes y trabajadores agrícolas durante la Gran Depresión son relatos de desplazamiento, ingenio y resistencia, personas que, ante la adversidad, improvisaron hogares, formas de trabajo y redes de apoyo, y que con paciencia y coraje contribuyeron a cambiar lentamente la percepción de lo que significa ser trabajador del campo en Estados Unidos. La experiencia afroamericana durante la Depresión. En el sur rural muchos afroamericanos vivían como aparceros, trabajaban la tierra de un terrateniente y pagaban con parte de la cosecha. Ese sistema, llamado sharecropping, ya era injusto de por sí. La depresión lo empeoró porque cuando los precios bajaron, los dueños tomaban decisiones que expulsaban a los aparceros y dejaban a familias enteras sin nada. A veces las ayudas agrícolas del gobierno iban al propietario de la finca y no al jornalero que realmente cultivaba, así que el dinero nunca llegaba a quien lo necesitaba. Resultado, pérdidas de hogar, migraciones forzadas y resentimiento que se acumulaba como lodo en un camino sin salida. La ciudad no fue una solución mágica. Periódicos como el Chicago Defender seguían empujando a la gente a mudarse al norte buscando trabajo en fábricas, pero al llegar se encontraban con contratos rotos, salarios más bajos y barrios abarrotados. El desempleo golpeó con más fuerza a los trabajadores negros, eran los últimos en contratarse y los primeros en despedirse. Además, muchas ayudas locales se entregaban según el color de la piel, lo que para algunos era un auxilio, para otros era un cajón cerrado. Cuando las oportunidades escaseaban, los conflictos por vivienda y empleo aumentaban, en ocasiones estallando en tensiones urbanas que pocos maestros explican bien. Las políticas federales tampoco fueron neutrales. Programas como la Seguridad Social excluían a trabajadores agrícolas y domésticos, categorías donde había millones de afroamericanos, por lo que quedaron fuera de pensiones y seguros por desempleo. Las medidas para estabilizar la agricultura pagaban a propietarios para reducir cosechas, y muchos propietarios usaron ese dinero para despedir o desplazar a los aparceros. Por otra parte, agencias como la Homeowners, Loan Corporation y la Administración Federal de Préstamos Hipotecarios calificaron vecindarios según mapas que dejaban en desventaja a barrios negros. Esa práctica, llamada redlining, dificultó décadas enteras el acceso a hipotecas y la acumulación de riqueza. No es invento, hay documentos y mapas que lo muestran claramente. Hubo también luchas legales y culturales. Casos judiciales de alto perfil, como el de los Scottsboro Boys, pusieron al descubierto cómo la justicia podía fallar por prejuicio racial y motivar una movilización nacional por parte de organizaciones como la NAR. Mientras tanto, el gobierno contrató a afroamericanos en proyectos culturales del UWPA. Escritores y folcloristas, por ejemplo, recogieron testimonios y canciones, las famosas narraciones de antiguos esclavos, que hoy son fuente vital para entender vidas que la historia oficial suele ignorar. Mary McLeod Bethune y otros representantes negros trabajaron desde dentro del sistema para mejorar el acceso a programas y para presionar por empleos y formación para jóvenes negros. Su papel fue diferencial, como ese tornillo pequeño que aguanta una máquina grande. La comunidad se sostuvo en redes informales. Iglesias, sociedades de ayuda mutua y clubes blancos áticos organizaron comedores, préstamos pequeños y sistemas de información laboral. Las mujeres negras encabezaron muchas de esas iniciativas, cocinaban, recolectaban fondos y mantenían listas de trabajo. Y en medio de todo, la cultura siguió viva, el blues, el jazz y la literatura contaron la vida cotidiana, el dolor y la esperanza de una manera que los periódicos no siempre reflejaban. Si se mira con atención, la experiencia afroamericana durante la depresión muestra no solo exclusión y violencia, sino también ingenio colectivo y formas de resistencia que ayudaron a construir la lucha por derechos que vendrían después. Mujeres en la crisis, trabajo, resistencia y estigma. La quiebra y la caída de la economía dejaron a muchas mujeres en una situación precaria y poco visible. Además de perder ingresos, tuvieron que asumir trabajos informales y mal pagados que las estadísticas oficiales casi nunca contaban. Muchas trabajadoras domésticas y jornaleras agrícolas dejaron de aparecer en los listados de desempleo porque su labor era pagada en efectivo, irregular y pasada por alto. Así, la cara del desempleo parecía masculina en los periódicos, aunque en la vida real las mujeres también estaban sufriendo. Un ejemplo claro fue el de las familias migrantes que se desplazaron a campos de cultivo. Las mujeres recogían fruta, lavaban ropa para otras familias y cocinaban en campamentos, tareas que raramente daban derecho a seguridad social. No es glamoroso, pero era la realidad. La economía las empujó hacia trabajos sin contrato y sin protección. Al mismo tiempo surgió una presión social fuerte para que las mujeres dejaran el trabajo formal y cedieran los empleos a los hombres, bajo la idea del hombre como único proveedor.
Por eso muchas escuelas y oficinas aplicaron la llamada merit bar. Una maestra o una secretaria tenía que renunciar cuando se casaba. Es algo que suena arcaico hoy, pero entonces era común. Así se justificaba la pérdida de empleo femenino como una solución a la falta de trabajo para los hombres. Además, varios programas de ayuda excluyeron a trabajadoras típicas de sectores femeninos. Las trabajadoras domésticas y las jornaleras agrícolas quedaban fuera de las protecciones más importantes porque esos empleos no encajaban en las reglas oficiales. Resultado, mujeres que sostenían hogares quedaban sin redes de apoyo cuando más las necesitaban. Frente a ese estigma y esas barreras, muchas mujeres no se quedaron calladas. Organizaron redes de ayuda mutua, cocinas populares y grupos de trueque para conseguir alimentos y ropa. También participaron en huelgas y acciones sindicales. En las cuencas mineras y en las fábricas textiles hubo mujeres que hicieron piquetes, cosieron pancartas y dieron apoyo logístico, y en algunos lugares llegaron hasta liderar protestas. La canción Which I Are You On nació en este contexto de lucha, escrita por Florence R.S. para denunciar la violencia contra las familias de mineros. Es un ejemplo de cómo las voces femeninas transformaron el dolor en organización. Además, figuras como Eleanor Roosevelt y Frances Perkins empujaron desde el poder por una mayor consideración de las mujeres en las políticas públicas, aunque las reformas nunca abarcaron a todas por igual. Las respuestas oficiales fueron mixtas. Algunos programas crearon puestos para mujeres en áreas como la educación, la salud pública y la documentación, pero con menos plazas y menos salario que los destinados a hombres. En ciertos proyectos del gobierno se contrató a bibliotecarias, enfermeras y maestras, pero muchas iniciativas, como la famosa Fuerza de Trabajo para Hombres en Obras Públicas, excluían por diseño a las mujeres. La ironía fue que mientras se promovía el empleo masculino como restaurador de la dignidad familiar, se mantenía a muchas mujeres en la pobreza estructural. A veces la única ayuda que recibían era entrar a talleres de costura subvencionados por programas locales, donde aprendían técnicas que ya conocían, como si el problema principal fuera su falta de habilidad y no la ausencia de trabajo competitivo. Las historias cotidianas muestran tanto la dureza como la creatividad. Una madre que vendía galletas hechas en casa para que sus hijos pudieran ir a la escuela. Una maestra que, expulsada por casarse, abría una clase en su sala para niñas del vecindario. Una migrante que organizaba compras colectivas para estirar cada dólar. Y también hubo humor a pesar de todo. Las mujeres bromeaban sobre recetas de inflación para hacer raciones más rendidoras, porque el humor ayudaba a sostener la moral. Al final, la experiencia femenina durante la crisis dejó lecciones duras y valiosas, expuso fallos en las políticas públicas, mostró la importancia del trabajo no remunerado en la supervivencia familiar y evidenció que las soluciones que ignoran el papel de las mujeres no resuelven la crisis para nadie. Salud mental, suicidios y el coste invisible. La caída masiva de empleos dejó a millones sin ingresos y con una carga psicológica que raramente aparece en los libros de texto. Muchas familias pasaron de una vida relativamente estable a vivir en la incertidumbre diaria, y esa pérdida de control y dignidad tuvo efectos profundos en la salud mental. El desempleo llegó a cifras muy altas, cerca del 25% en su punto máximo, y esa cifra no es solo un número, detrás había padres que no podían comprar alimentos y adolescentes que dejaron la escuela para buscar trabajo. Cuando un hombre o una mujer se siente expulsado del papel que la sociedad esperaba de ellos, la vergüenza y la desesperanza se instalan con facilidad. Los aumentos en los suicidios durante esos años fueron reales y también mal comprendidos. Periódicos locales recogían noticias de personas que se quitaron la vida tras perderlo todo, y estudios posteriores confirmaron que las crisis económicas elevan el riesgo de suicidio. No significa que toda persona desempleada vaya a decidir quitarse la vida, pero sí que el estrés económico, la falta de redes de apoyo y la estigmatización de buscar ayuda aumentaron la probabilidad en muchos casos. Los hombres, por ejemplo, fueron más visibles en estas estadísticas, en parte por el peso social de ser el sustento y por la vergüenza de admitir miedo o tristeza. El coste invisible no solo fueron las muertes, sino la salud que se fue erosionando a largo plazo, más alcoholismo, más violencia doméstica, más enfermedades crónicas que aparecen cuando el estrés es crónico. Las instituciones de salud mental estaban mal preparadas. Las clínicas públicas tenían pocos recursos y los hospitales psiquiátricos estaban a menudo saturados o eran lugares temidos. Buscar ayuda profesional era caro o mal visto. Por eso muchas personas recurrieron a iglesias, grupos de caridad o redes informales. En otras palabras, una sopa caliente y una mano amiga fueron, para muchos, la terapia de facto. Y a veces eso bastaba, otras veces no. Las comunidades más afectadas no fueron las mismas en todos los casos. Las personas negras y los trabajadores migrantes sufrieron doble golpe, más desempleo y menos acceso a ayuda pública por la discriminación institucional. En zonas rurales, los campesinos que perdían sus tierras se enfrentaban además a la bancarrota emocional de ver cómo su modo de vida desaparecía. Un ejemplo claro son las familias que emigraron buscando trabajo. La separación, el viaje y la humillación social dejaron secuelas en generaciones.
Por su parte, en ciudades industriales, la pérdida de identidad laboral y la desintegración de redes de compañeros de trabajo aumentaron la soledad. Los registros personales, como cartas y diarios, muestran escenas crudas. Un padre que escribe que no quiere que sus hijos lo vean llorar, una mujer que toma jornadas extras y aún así no llega a fin de mes, un joven que se convierte en vagabundo por no encontrar empleo. Esos testimonios explican mejor que cualquier estadística el coste invisible, el deterioro de la autoestima, el miedo a pedir ayuda, la normalización del agotamiento emocional. La risa ocasional en anécdotas familiares, mi abuelo decía que comimos más sopa que el invierno que en toda la vida, sirve para suavizar, pero no borra la larga sombra que quedó. A pesar de todo, también surgieron respuestas colectivas que mitigaron, aunque no eliminaron, el daño psicológico. Asociaciones vecinales, comedores comunitarios y programas locales ofrecieron apoyo práctico y social. El humor negro fue un mecanismo de supervivencia común, chistes sobre la pobreza circularon en las filas del desempleo y funcionaron como válvula de escape. Sin embargo, muchas de las cicatrices quedaron, familias fracturadas, carreras truncadas y una desconfianza hacia las instituciones que tardó años en curarse. El legado más silencioso fue ese, generaciones creciendo con modelos de afrontamiento endurecidos por la escasez y la vergüenza, y una lección poco enseñada en las aulas sobre el verdadero coste humano de una crisis económica. Radio, cine y la construcción del escapismo masivo. La radio se convirtió en la columna vertebral de la vida diaria. Un aparato en la sala reunía a la familia para escuchar desde noticias hasta comedias y aventura. Las cadenas como NBC y CBC difundían programas patrocinados por marcas que querían vender de todo, desde jabones hasta cigarrillos. La publicidad se mezclaba con la ficción y así la gente seguía a personajes que hablaban como vecinos. Programas de misterio como Desadó y seriales de aventuras ofrecían capítulos semanales que dejaban al oyente con ganas de más. Era la versión sonora de los episodios de televisión que vendrían después. A veces la radio no solo consolaba, sino que confundía la realidad con la ficción. Un ejemplo notable fue la transmisión dramatizada de una historia que muchos tomaron por verdadera, con consecuencias inesperadas. El cine, por su parte, mantuvo una industria potente y encontró formas de ser más accesible. Las salas ofrecían doble sesión y películas cortas antes del largometraje. Además, las butacas eran relativamente baratas, por lo que ir al cine se volvió un lujo posible en tiempos de pocos recursos. Los musicales con coreografías espectaculares de directores como Busby Berkeley mostraban imágenes hipnóticas de cientos de bailarines en patrones imposibles, y eso distraía de la cruda realidad. A la vez, el cine produjo comedias de enredos, los Marx Brothers son un ejemplo claro, que devolvían la risa cuando faltaba hasta el pan. En otra esquina estaban los melodramas y las estrellas infantiles como Shirley Temple, cuya ternura en pantalla funcionaba como bálsamo para adultos agotados. Los estudios de Hollywood y las emisoras de radio desarrollaron conscientemente un producto de escape masivo. Se cuidó el contenido para que no ofendiera a audiencias amplias. Una normativa de autocensura limitó los temas polémicos y potenció las historias optimistas o fantásticas. Así, las películas mostraban triunfos personales, amores imposibles que terminaban bien o mundos coreografiados que no pedían cuentas. El cine de animación también dio un golpe mayor con producciones que parecían sacadas de cuentos de hadas, y los cortos animados antes de la función mayor permitían a los niños, y a los adultos, reír sin pensar en las deudas. Ese escapismo no siempre fue inocente ni sin efectos secundarios. Por un lado, creó comunidad, la gente comentaba al día siguiente el capítulo de radio o la película del fin de semana. Por otro, ocultó o suavizó problemas sociales reales, como la pobreza y la precariedad laboral. Aún así, hubo momentos en que los medios cruzaron la línea entre ficción e influencia social, recordándonos el poder que tienen las historias para calmar y para mover más. En resumen, radio y cine se convirtieron en refugios culturales donde millones buscaron risas, música y mundos mejores, mientras la vida cotidiana pedía soluciones más duras. Arte y cultura, proyectos federales y creatividad pública. Desde el principio, el gobierno federal no solo dio dinero para comida y trabajo físico, también pagó a artistas, escritores, músicos y actores para que llevaran la cultura a las calles, a las escuelas y a los edificios públicos. Programas como el Federal Art Project y el Federal Writers Project contrataron a creadores que trabajaban en murales, carteles, guiones y guías regionales, mientras que el Index of American Design pidió a artistas que dibujaran objetos tradicionales, herramientas, muebles, textiles, para preservar la memoria material de la nación. El resultado fue tangible, murales en oficinas de correos, teatros comunitarios con entradas baratas y colecciones de testimonios orales que hoy son fuentes valiosísimas para quienes estudian la vida cotidiana de entonces. Un ejemplo concreto es el despliegue de murales en edificios públicos, encargos pagados por oficinas federales que buscaban embellecer lugares comunes y contar historias locales. Algunos artistas jóvenes encontraron en esos trabajos su primera oportunidad profesional. Jackson Pollock, por ejemplo, trabajó para proyectos federales antes de volverse famoso por su estilo abstracto.
También surgieron centros comunitarios de arte que ofrecían clases y espacio a quien quisiera aprender a pintar o a tocar un instrumento. En Harlem, el centro artístico apoyado por esos fondos ayudó a consolidar talentos que luego protagonizaron importantes movimientos culturales, contribuyendo a que el arte no quedara encerrado en salas privadas. Las iniciativas teatrales y literarias fueron igualmente creativas. El Federal Theatre Project llevó a escena obras que hablaban de viviendas, trabajo y cultura popular. Algunas funciones usaron el formato llamado Living Newspaper para convertir noticias y estadísticas en escenas dramáticas, una especie de noticiero vivo con actores. En la rama de la escritura, el Federal Writers Project produjo guías locales y recopiló relatos de vida, incluidas entrevistas a personas que habían vivido la esclavitud, documentos que hoy permiten escuchar voces que de otra manera se habrían perdido. A veces la mezcla de arte y política provocó debates y recortes de fondos, lo que recuerda que la cultura pública nunca está totalmente al margen de la pelea por el poder. La huella de esa apuesta por la cultura pública todavía se ve en muchos postales y paredes. Numerosos murales permanecen en oficinas de correos y edificios municipales. Los archivos del Federal Writers Project, con folclore, recetas, relatos, se consultan hoy en bibliotecas y universidades. Además, la idea de que el arte puede formar parte de la vida cotidiana, enseñar en escuelas, decorar plazas, llevar conciertos a barrios, se volvió un modelo que las comunidades retomaron luego. Y sí, además de serio, había diversión, los conciertos y las actuaciones comunitarias ofrecían escapatoria, y a veces el público más exigente era el vecino que se detenía a señalar porque aquel mural no retrataba su calle como debía ser retratada, algo que demuestra que el arte público siempre invita a opinar. El New Deal desde abajo, WPA, CCC y artistas olvidados. Los campamentos del Civilian Conservation Corps pusieron manos a la obra en bosques, parches de tierra erosionada y parques nacionales. Jóvenes que antes estaban desempleados aprendieron a plantar árboles, abrir senderos y construir pequeñas represas. Muchas de esas labores eran muy sencillas en su concepto: cavar, sembrar, reparar, repetir. Eso no las hizo menos valiosas, al contrario, transformaron paisajes dañados por malas prácticas agrícolas y sequías, y dejaron infraestructura que hoy sigue siendo usada por excursionistas y comunidades rurales. Más tarde, la Works Progress Administration amplió la idea a la ciudad y al taller. Entidades como el Federal Art Project contrataron pintores, escultores, ilustradores y artesanos para crear murales en oficinas postales, teatros y escuelas, y para producir carteles, programas culturales y exposiciones itinerantes. Artistas que luego serían famosos, como Jackson Pollock y Mark Rothko, pasaron por esos programas. También se empleó a escritores y periodistas en el Federal Writers Project, donde personas como Zora Neale Hurston y Richard Wright recopilaron folclore y relatos locales. El enfoque fue práctico, el arte no era un lujo, sino trabajo pagado que además cubría necesidades comunitarias de identidad visual y memoria colectiva. Hay una parte menos contada en las lecciones de aquellos programas: la atención que pusieron en artistas y artesanos locales, mujeres y personas afroamericanas o indígenas que rara vez aparecen en los libros de texto. Muchas de esas obras fueron hechas, desde abajo, con la mirada en el barrio y no en la gran galería. Murales en pueblos pequeños, tejidos, tallas y carteles comunitarios contaban historias regionales y a menudo se perdieron cuando políticos o propietarios cambiaron de gusto. Algunos murales fueron blanqueados, varios talleres cerraron, y buena parte del trabajo de mujeres y minorías quedó relegado al olvido hasta que historiadores y conservadores comenzaron a revalorarlo décadas después. El impacto cotidiano fue concreto: edificios públicos más agradables, rutas de acceso mejoradas, espacios recreativos para niños y ancianos, y una sensación de que la cultura podía ser un empleo legítimo. A nivel práctico, esos programas enseñaron cómo combinar conservación y arte con empleo directo. Hoy, cuando se discuten políticas para emplear jóvenes o revitalizar pueblos, conviene mirar esos modelos: proyectos locales de murales, restauración de ríos y programas de capacitación técnica funcionan de forma parecida. Y sí, la burocracia implicó papeleo y contratos, pero la ironía es que esa misma maquinaria acabó pagando brochas y picos y, de paso, alimentando sueños artísticos que todavía sorprenden. Finalmente, recordar a los artistas olvidados nos obliga a mirar archivos, iglesias, escuelas y oficinas postales con ojos más curiosos. Muchas piezas siguen en paredes polvorientas esperando ser documentadas. Si vas por una ciudad pequeña y encuentras un mural antiguo, presta atención: es posible que estés frente al trabajo de alguien que, en su momento, transformó la escena local sin pedir permiso para ser famoso. Un poquito de humor ayuda, la historia oficial se lleva los titulares, pero las buenas obras siguen ahí, colgadas en silencio y con mejor conservación que algunas biografías. Crítica y oposición al New Deal, conservadores y populistas.
Desde el principio hubo voces que dijeron que el gobierno había ido demasiado lejos al meterse en la economía y en la vida privada de las personas. Empresarios, abogados y políticos conservadores hablaban de peligro para la propiedad privada y de un gobierno que se parecía demasiado a uno europeo. Un ejemplo claro vino de demandas judiciales presentadas por empresas afectadas por los nuevos reglamentos. La Corte Suprema anuló medidas clave que regulaban la industria y la agricultura, lo que mostró que la oposición no era solo retórica, sino acción legal efectiva. Muchos dueños de pequeñas fábricas y granjas comentaban entre dientes que las normas eran confusas y que preferían arreglárselas sin un burócrata mirando cada cuenta. El descontento en esos sectores fue real y cotidiano. Al mismo tiempo surgieron movimientos populistas que atacaban al presidente desde la izquierda y desde un nacionalismo social distinto al conservadurismo empresarial. Líderes carismáticos como un senador sureño que proponía repartir la riqueza y sacerdotes radiales que exigían reformas monetarias captaron audiencias masivas con recetas sencillas, límites a las fortunas, pensiones generosas y críticas a los banqueros. El discurso populista se sustentaba en historias personales. Pescadores, jornaleros y ex empleados industriales contaban cómo las promesas de recuperación no llegaban a su bar. Para muchos ciudadanos aquello sonaba más real que los tecnicismos de los programas federales. La reacción conservadora no se limitó a tribunales y artículos en periódicos, también se organizó políticamente. Se formaron agrupaciones financiadas por industriales y banqueros que difundían la idea de que la intervención estatal destruía la iniciativa privada y causaba desempleo a la larga. En reuniones de Cámara de Comercio y clubes sociales se criticaba con severidad cada nueva normativa, y se apoyaron campañas políticas para recuperar el poder en el Congreso. De manera práctica, este frente logró frenar algunas iniciativas y forzó ajustes en políticas, mostrando que la movilización económica podía traducirse en influencia política real. Los populistas, por su parte, presionaron desde la calle y la radio. Un sacerdote con programa de gran alcance y un gobernador convertido en senador usaron tonos distintos pero objetivos parecidos, promesas de seguridad económica directa para la gente común. Sus propuestas eran simples de explicar y difíciles de ignorar. Por ejemplo, planes de pensiones que garantizaban pagos mensuales a los ancianos o programas de reparto de riqueza que proponían límites a las grandes fortunas para financiar empleo público. La administración respondió en parte incorporando elementos que mitigaran el atractivo de esos mensajes, aunque no sin tensiones internas y debates sobre hasta dónde podía llegar el gasto público. El choque entre conservadores y populistas dejó secuelas duraderas. Se definieron nuevas fronteras entre el papel del gobierno y el mercado, y la política se reorganizó. Algunos conservadores se radicalizaron y constituyeron la base de futuras coaliciones que detendrían reformas, mientras que los populistas obligaron a aceptar medidas de protección social que hoy son invisibles en su cotidianidad, como prestaciones y programas de empleo. A veces la historia se parece a una obra de teatro en la que unos gritan, déjenlos trabajar, y otros responden, denles para comer, y al final el público decide qué obra quiere repetir. Sindicalismo, huelgas y la transformación laboral. El colapso económico dejó a millones sin trabajo y empujó a quienes aún tenían empleo a buscar maneras de proteger sus salarios y condiciones. Al principio, los sindicatos tradicionales, agrupados por oficios y con menos alcance en fábricas grandes, no podían cubrir a los obreros de las nuevas cadenas de producción. Esto creó un caldo de cultivo para nuevas formas de organización laboral más amplias y combativas. Poco a poco apareció la idea de que unir a todos los trabajadores de una industria, no solo a los especializados, era la forma más efectiva de negociar con empresas gigantes. La respuesta legal llegó con leyes que cambiaron el tablero. La ley Wagner estableció derechos básicos para que los trabajadores se organizaran y negociaran colectivamente, además de crear una agencia que intentó aplicar esas reglas. En palabras sencillas, por primera vez el Estado dijo que el trabajador tenía derecho a elegir representantes y a negociar sin que el patrón los despidiera por hacerlo. También aparecieron la seguridad social y la ley de normas laborales justas, que introdujeron redes de protección y reglas sobre salario mínimo y horas máximas. Todo esto no resolvió la pobreza de golpe, pero sí dio herramientas que los sindicatos podían usar para presionar. Las huelgas se volvieron la política laboral del momento, y algunas tuvieron tácticas muy creativas. Un método famoso fue la huelga de ocupación, donde los trabajadores se quedaban dentro de la fábrica para impedir que entraran los reemplazos, vivían allí, cocinaban y resistían juntos. Otra táctica fue el piquete, fuerte y visible, para cortar el acceso de materias primas o ventas. En muchos casos los patrones respondieron con órdenes judiciales, policía, guardias privados o rompehuelgas. Ejemplos concretos muestran esos choques. La revuelta en los muelles y los paros en líneas de transporte cambiaron rutas y obligaron a grandes empleadores a negociar, y una ocupación prolongada de plantas automotrices forzó el reconocimiento de un sindicato nacional del sector. Los detalles cotidianos eran duros, familias enteras pasaban noches en las puertas de las fábricas y se organizaban para cocinar y cuidar a los niños mientras los hombres y mujeres discutían estrategias.
El mapa del sindicalismo cambió de forma profunda porque surgió un movimiento industrialista que buscaba agrupar a todos los obreros de una misma rama, no solo a los técnicos. Nombres y estructuras nuevas impulsaron campañas masivas para afiliar trabajadores en acero, automóviles, caucho y las embarcaciones. Este enfoque incluyó a muchos obreros que antes habían sido ignorados. Mujeres, inmigrantes y afroamericanos encontraron, aunque no sin fricciones, nuevas vías para ganar representación. En la práctica esto alteró la relación entre empresas y trabajadores. Donde antes mandaba el capataz, ahora había contratos colectivos que fijaban salarios, horas y normas de seguridad. Las consecuencias duraron más allá de las huelgas. Con más sindicatos fuertes, los salarios subieron en sectores claves, las jornadas se acortaron y la negociación colectiva se convirtió en un elemento normal del mundo laboral urbano e industrial. Por supuesto, no todo fue un cuento de hadas, muchos trabajadores agrícolas y del sur se quedaron fuera por décadas, y las prácticas discriminatorias tardaron en desaparecer. Aún así, la combinación de presión en las calles, nuevas leyes y organización masiva estableció un modelo que transformó el trabajo en Estados Unidos, más reglas, más voz para los empleados y, sí, más razones para que los patrones aprendieran a negociar en vez de solo mandar. Y como toque final de ironía, después de tantas peleas muchos ejecutivos descubrieron que pagar bien y escuchar a la planta a veces salía más barato que luchar contra una ocupación de trabajadores que traían mantas y buen café. Políticas locales y experimentos municipales innovadores. Al estallar la crisis, las autoridades municipales fueron las primeras en enfrentar el drama cotidiano, colas en las oficinas de empleo, niños con hambre y familias que perdían sus casas. Muchas ciudades respondieron con lo más inmediato y práctico, cocinas populares en edificios municipales y estaciones de leche para niños, donde se garantizaba al menos una comida caliente al día. Nueva York se destacó por centralizar la distribución de ayuda y coordinar mejor a las organizaciones benéficas. Su alcalde impulsó una gestión más directa desde la ciudad para evitar duplicidades y peleas territoriales entre iglesias y caridades. En paralelo, iglesias y clubes cívicos montaron redes de ayuda rápida. No era elegante, pero funcionaba. A continuación vinieron los programas de trabajo local, diseñados para evitar que la ayuda parezca una caridad sin esfuerzo. Los ayuntamientos contrataron a gente para tareas visibles, limpiar parques, reparar alcantarillado, pavimentar calles y construir edificios municipales. Muchos de estos trabajos se financiaron con fondos federales, pero fueron ejecutados por oficinas municipales que decidieron qué hacer con esos recursos. También se aprovecharon artistas y escritores, murales en oficinas de correos, obras de teatro en barrios y crónicas locales recopiladas por proyectos literarios. Esos murales aún cuelgan en pueblos y ciudades. Son hoy un recordatorio colorido de que el arte también fue trabajo. Después llegó una fase de experimentación más ambiciosa, proyectos de vivienda pública y comunidades planeadas. En Atlanta se construyó uno de los primeros grandes conjuntos de vivienda pública, pensado para reemplazar barrios insalubres. La idea era ofrecer casas más dignas y servicios comunales, aunque en la práctica trajo desplazamientos y segregación. Otro experimento interesante fueron las llamadas Greenbelt Towns, comunidades planificadas en las que se combinaban viviendas, huertos y tiendas cooperativas. Ejemplos reales se encuentran en lugares como Maryland, Ohio y Wisconsin. No eran comunas hippies, pero sí intentos de replantear la vida urbana en torno a la comunidad y el trabajo compartido. En ciudades con tradición de administración pública fuerte, como Milwaukee, se amplió el control municipal sobre servicios básicos para proteger a los más vulnerables. Allí la idea de propiedad municipal de servicios, del agua a la electricidad, permitió ajustar tarifas y ofrecer alivio cuando la gente no podía pagar. Otros municipios probaron clínicas públicas, programas de salud materno-infantil y comedores escolares ampliados para combatir la malnutrición infantil. Algunas localidades incluso recurrieron a vales o moneda local temporal para pagar salarios cuando faltaba liquidez, manteniendo la economía funcionando aunque con soluciones poco ortodoxas. La cronología muestra una progresión clara, primero emergencia y ayuda inmediata, luego trabajos temporales y proyectos visibles, después, experimentos urbanos más estructurados en vivienda y planificación, por último, ajustes en servicios municipales y sistemas de pago. Muchas de estas iniciativas inspiraron políticas más amplias después, aunque no todas fueron modelos a replicar. Algunos proyectos dejaron legado positivo, parques, viviendas, obras de arte público, otros evidenciaron problemas serios como desplazamiento y segregación. En resumen, las ciudades improvisaron, aprendieron a golpes y, a veces con sentido práctico y hasta con humor forzado, inventaron soluciones que hoy seguimos compartiendo, aunque preferiríamos que las crisis no fueran la excusa para la creatividad administrativa. Ayuda mutua, caridad y redes comunitarias informales. Durante la Gran Depresión, cuando las fuentes oficiales de ayuda eran insuficientes o estaban desbordadas, la gente se organizó de forma práctica y rápida para cubrir necesidades básicas.
Las iglesias y organizaciones como la Salvation Army y la Cruz Roja montaron comedores populares y abrieron puertas para ofrecer sopa, pan y ropa. Estas acciones no solo alimentaban estómagos, sino también dignidad. En muchos barrios las filas del pan reflejaban más que hambre, eran puntos de encuentro donde se compartían empleos temporales, consejos y recetas para estirar los pocos ingredientes. Fue habitual que un voluntario trajera una olla enorme y otro aportara leña. De esas cadenas surgieron redes que funcionaban casi como un sistema de emergencia improvisado. Muchos inmigrantes se apoyaron en sociedades de ayuda mutua ya existentes, las llamadas Sociedades de Socorro, o Benevolent Societies, que ofrecían desde préstamos pequeños hasta ayuda para entierros. Por ejemplo, las comunidades italianas y judías en ciudades como Nueva York y Chicago usaban esas asociaciones para pagar medicamentos, alquilar una habitación o enviar remesas a familiares. Funcionaban con cuotas modestas y reglas simples. Cuando uno no podía pagar, otros ponían el hombro. También las logias fraternas y sindicatos dieron soporte, ofrecían a los miembros seguro contra enfermedad y apoyos económicos mientras duraba la crisis. Las redes informales entre vecinos se multiplicaron y fueron sorprendentemente creativas. Se intercambiaban servicios, cortar el césped por unas verduras, coser una camisa a cambio de leche, o cuidar niños para que la madre pudiera buscar trabajo. En barrios urbanos surgieron pequeños huertos en solares baldíos donde se plantaban rábanos, lechugas y papas, verdaderos comedores comunitarios a cielo abierto. Las cooperativas de compra empezaron a agrupar la demanda para conseguir precios mejores en harina y jabón, y en ocasiones se creó crédito informal entre comerciantes y clientela habitual, apoyándose más en la confianza que en los papeles. Los asentamientos precarios, conocidos popularmente como verbilles, mostraron un lado organizativo inesperado. Los residentes establecían normas, comités de limpieza y hasta cocinas comunes donde todos aportaban algo según sus posibilidades. Algunos de esos campamentos elegían representantes para negociar con autoridades locales o con donantes. No era perfecto, pero funcionaba. En paralelo, las casas de asentamiento como Hutch House continuaron ofreciendo cursos, guarderías y ayuda legal para tramitar documentos de ayuda. Eran puntos de referencia donde además se aprendían habilidades prácticas que ayudaban a sobrevivir. Las mujeres jugaron un papel central y muchas veces silencioso. Redes de costura producían ropa, las auxiliares de iglesia organizaban colectas y las vecinas coordinaban intercambios de comida y cuidado infantil. Corto y directo, ellas mantuvieron las redes en marcha. A veces la ayuda venía con humor negro, se contaban historias de recetas a la nada, para hacer sopa con menos ingredientes que un poema, pero esas bromas servían para sostener el ánimo colectivo. Con el paso del tiempo, cuando las ayudas públicas se ampliaron, muchas de estas redes siguieron existiendo como complemento y puente hacia los programas oficiales, otras se disolvieron al recuperar la estabilidad. En cualquier caso, queda la lección de que la solidaridad cotidiana, la que no aparece en los libros de economía, fue la que mantuvo a miles de familias en pie, vecinos que prestaron una cucharita, organizaciones religiosas que abrieron la puerta y sociedades de inmigrantes que no dejaron a nadie solo ante la adversidad. Una enseñanza práctica y vigente, en tiempos difíciles, la ayuda de al lado a veces pesa más que la ayuda de arriba. Economía informal, trueque y supervivencia cotidiana. En muchas ciudades estadounidenses la falta de trabajo obligó a millones a buscar formas alternativas de subsistencia fuera de la economía oficial. Así nacieron mercados informales, trueques y redes de ayuda que las escuelas no suelen detallar. Calles, parques y solares vacíos se convirtieron en puntos de intercambio. Alguien llevaba huevos, otro ofrecía arreglos de calzado, y otro más cambiaba pañales hechos a mano por una taza de café caliente o por una ración de sopa. Las cocinas populares y los comedores gestionados por iglesias y organizaciones privadas no solo daban comida, también funcionaban como centros donde se organizaban intercambios y se compartían contactos laborales. En zonas rurales, la supervivencia tomó formas distintas pero conectadas con la ciudad. Campesinos que aún tenían huertos o animales intercambiaban productos frescos por ropa o por servicios mecánicos. El trueque era simple, leche y huevos por harina y jabón. También se extendió la práctica de la recolección en los campos, conocida como gleaning, donde familias recogían sobras de cosechas para complementar su dieta. Los agricultores que no podían vender su producción a buen precio a veces aceptaban trabajo aparte, o cedían parte de la cosecha a quienes ofrecían transporte o herramientas. La economía funcionaba a base de necesidad y de confianza personal. En las zonas industriales y mineras surgieron dinámicas propias, como el pago en scrip o vales redimibles solo en la tienda de la compañía, práctica que ataba a los trabajadores a un mercado cerrado y encarecía la vida. Muchos dejaron de percibir sueldos regulares y comenzaron a vender objetos domésticos, empeñarlos o intercambiarlos. Las vías del ferrocarril y los vagones se llenaron de hombres que viajaban buscando trabajo temporal. Entre ellos se difundían códigos y señales para advertir sobre trabajos disponibles o peligro. Era una red no escrita pero eficaz, la palabra y la reputación pesaban más que un contrato. Las mujeres y las familias desarrollaron creatividad económica cotidiana.
Se cosía ropa vieja para convertirla en nueva, se enlataban frutas y verduras para alargar los alimentos y se ofrecían servicios domésticos a cambio de pan o de carbón. A menudo se trabajaba por alojamiento y comida, un reparador podía quedarse en una casa algunos días a cambio de arreglar el techo. En los vecindarios, la solidaridad se volvía moneda corriente, los grupos de vecinas organizaban intercambios de ropa y talleres para aprender a conservar alimentos, y las organizaciones fraternales y religiosas otorgaban créditos informales o pequeñas ayudas sin papeleo. También existieron mercados improvisados donde se vendían y se intercambiaban objetos reparados, muebles restaurados, radios ajustados, zapatos cosidos a mano. Por ejemplo, zapateros itinerantes ofrecían media hora de trabajo por un pollo, costureras cambiaban arreglos por verdura. Las pequeñas tiendas de empeño y los mercadillos callejeros jugaron un papel clave, y el trueque muchas veces incorporaba servicios, una reparación de tubería por una semana de verduras, más que solo bienes. En resumen, la supervivencia cotidiana dependió tanto del ingenio individual como de redes informales, un sistema paralelo que mantuvo a comunidades enteras en pie cuando la economía formal falló. Y sí, se intercambiaba de todo, incluso el sentido del humor, que era gratis pero muy valioso. Criminalidad, contrabando y viejas mafias en expansión. La combinación de la prohibición, 1920-1933, con la caída económica que siguió creó un caldo de cultivo donde el contrabando y la criminalidad crecieron rápido y con método. Las bebidas alcohólicas dejaron de venderse legalmente, así que surgieron rutas marítimas secretas desde las Bahamas hasta Florida y pasajes distantes desde Canadá hacia los Grandes Lagos. Pequeños botes llenos de botellas se convirtieron en empresas de alto riesgo. A esto se sumó la presión del desempleo, gente desesperada aceptó trabajos en redes ilegales, y los bares clandestinos llamados speakeasies florecieron en sótanos y detrás de puertas con cerraduras falsas. El resultado fue brutal, violencia pública para controlar territorios y mercados, y escenas que parecían sacadas de un cine negro. Los grupos que antes eran pandillas locales empezaron a pensar como empresas. Hombres como Lucky Luciano y Meyer Lansky reorganizaron a la delincuencia en una red coordinada, repartiendo territorios y especializándose en negocios, contrabando, apuestas, pornografía y más. Esto quiere decir algo simple, en lugar de pelear continuamente por cada esquina, aprendieron a cooperar para maximizar ganancias. Un ejemplo práctico fue el envío organizado de alcohol por camiones y trenes, con contactos en puertos, policías y funcionarios que hacían la vista gorda. La expansión también implicó que el dinero ilícito se colara en hoteles, restaurantes y clubes nocturnos, dando un aspecto de legalidad a operaciones que en la calle eran pura extorsión. Mientras tanto, los forajidos que asaltaban bancos capturaron la imaginación pública. Nombres como Bonnie y Clyde o John Dilling aparecían en periódicos y postales. Muchos los veían como ladrones que atacaban instituciones que habían fallado a la gente común. La realidad era más compleja, esos atracos eran violentos y a menudo mortales, pero el sentimiento popular los mezcló con una idea de rebelión contra un sistema que había dejado a miles sin trabajo. Al mismo tiempo aumentaron los secuestros por rescate y casos de corrupción que cruzaban líneas entre lo ilegal y lo oficial. El secuestro del hijo de Charles Lindbergh, por ejemplo, obligó al gobierno a endurecer leyes federales sobre crímenes interestatales y a fortalecer agencias que investigaban más allá de los límites de una sola ciudad. La policía y la administración pública pagaron su precio. Sobornos, carpetazos y cooperación con bandas eran moneda corriente en muchas urbes. Chicago es el caso paradigmático. Allí la mezcla de políticos, empresarios y jefes mafiosos creó un ecosistema donde la ley se aplicaba por conveniencia. Además, la mafia se metió en los sindicatos y en el transporte para controlar contratos y cobrar protección, una palabra elegante para extorsión. Los trabajadores del muelle y los choferes eran un objetivo lógico porque mover mercancías era mover dinero. Si controlabas los puertos o las rutas, controlabas el negocio. A largo plazo la Gran Depresión no solo dejó ruina económica, sino también estructuras criminales más sofisticadas que sobrevivieron y evolucionaron. Leyes nuevas, una policía federal más poderosa y campañas mediáticas intentaron contener el fenómeno, pero las mafias aprendieron a la carrera. Cuando una vía legal se cierra, encuentran otra. Con una risa amarga se puede decir que la crisis les dio lecciones de gestión. En el día a día de la gente, el legado fue tangible, barrios con historias de violencia, calles que cambiaron de manos y una relación cínica entre ciudadanos, autoridades y delincuentes que tardó décadas en comenzar a deshacerse. Mitos, propaganda y memoria pública de la depresión. La forma en que la sociedad recuerda la Gran Depresión no nació sola, fue modelada por discursos políticos, artistas contratados por el gobierno, periódicos, y una industria del entretenimiento que prefería historias con final feliz. La propaganda, en ese contexto no era solo carteles grandes, era también la radio cada noche, obras de teatro financiadas por el gobierno y guiones de cine que decían, de distintas maneras, cómo debía interpretarse la crisis.
Por propaganda me refiero a mensajes deliberados para influir en la opinión pública, y por memoria pública a la historia compartida que queda en libros de texto, museos y en la cultura popular. Muchos mitos populares surgieron porque la gente necesitaba explicaciones sencillas para problemas complejos. Un mito insiste en que la depresión fue una caída total y uniforme en todo el país. La realidad fue más variada. Algunas regiones y sectores sufrieron más, otras encontraron mecanismos de supervivencia, y muchas comunidades crearon redes de ayuda mutua. Otro mito persistente sostiene que los hombres eran los únicos afectados. La verdad es que las mujeres tuvieron roles cruciales en redes de trueque, venta de ropa hecha en casa y trabajo informal, y además muchas fueron las principales receptoras de la caridad local. Estas versiones simplificadas ayudan a contar una historia clara, pero borran la complejidad de la vida cotidiana y las estrategias de resistencia. La intervención cultural del gobierno dejó huellas visibles. Programas como proyectos de arte y teatro financiados por el gobierno contrataron artistas y escritores para crear carteles, pinturas, obras y relatos que mostraran esperanza y trabajo colectivo. Algunos murales exaltaban a obreros heroicos, y los carteles promocionaban viajes por ferrocarril o la producción local para reactivar la economía. Al mismo tiempo, los discursos presidenciales por radio, que hablaban de remedios y consuelo en un tono cercano, construyeron una narrativa oficial sobre liderazgo y confianza. Los opositores tampoco se quedaron callados. Grupos empresariales y partidos políticos difundieron folletos y editoriales que presentaban los programas federales como peligrosos o ineficaces, y esa propaganda rival creó una memoria dividida desde el comienzo. El impacto en grupos marginados suele estar ausente en relatos escolares sencillos. Por ejemplo, muchas políticas públicas excluyeron a trabajadores agrícolas y el servicio doméstico de beneficios posteriores, lo que afectó desproporcionadamente a afroamericanos y a trabajadoras inmigrantes. Además, campañas de repatriación y deportación afectaron a comunidades mexicanas. Se trató de expulsiones forzadas o presionadas que no siempre aparecen en las narrativas amables. La vieja historia de "todos recibieron ayuda igual" no resiste un examen serio. Hay ejemplos concretos: proyectos de obras públicas que mejoraron carreteras y escuelas dejaron fuera barrios segregados, y, en muchos casos, la asistencia fue más generosa en zonas donde la presión política era mayor. La cultura popular moldeó lo que la gente recuerda con imágenes poderosas. Novelas y películas que criticaron las condiciones laborales y la pobreza contribuyeron a visibilizar el sufrimiento, pero otras producciones prefirieron enfatizar la recuperación y el optimismo, ayudando a crear una versión más ligera de la crisis. Esos relatos compiten todavía hoy. Algunos conservan la memoria del conflicto social, las huelgas y las organizaciones obreras que emergieron, otros promueven la idea del esfuerzo individual como la receta para salir adelante. Por ejemplo, obras literarias documentaron el éxodo de familias rurales hacia campos agrícolas, mientras que películas musicales ofrecían alivio emocional y una sensación de normalidad. Con el tiempo, la memoria pública fue reinterpretada por intereses políticos posteriores. Durante décadas, la narrativa oficial se suavizó o se orientó para apoyar agendas económicas distintas. En ocasiones se presentó la salida de la depresión como resultado casi exclusivo del mercado y el espíritu emprendedor, minimizando el papel de las políticas públicas y la solidaridad comunitaria. Hoy en día hay un trabajo historiográfico y cultural que busca recuperar esas voces olvidadas. Testimonios de familias, archivos locales y artefactos de los programas artísticos ayudan a reconstruir una imagen más compleja. Y por si sirve de consuelo, la historia enseña que las memorias cambian, no son piedras inamovibles, sino relatos en disputa, como una serie de radio con muchas emisoras compitiendo por la audiencia. Hagamos un resumen claro y rápido. En 1929 la bolsa se desplomó y, en pocos años, bancos cerraron, millones perdieron su trabajo y familias enteras vivieron en carpas o chozas llamadas overvilles. Al mismo tiempo, el Dust Bowl arruinó las granjas del Medio Oeste y empujó a mucha gente, los famosos Okies, a buscar trabajo en California. Lo que casi nunca se cuenta en la escuela es cómo, en medio del desastre, surgieron redes de ayuda mutua, proyectos artísticos pagados por el gobierno, WPA, y movimientos de protesta, también cómo afectó de forma distinta a mujeres, campesinos y comunidades negras. Luego vino el New Deal, programas para crear empleo y proteger a los ahorradores, que no resolvieron todo pero cambiaron la relación entre la gente y el Estado. Finalmente, la economía solo terminó de recuperarse con la demanda de la Segunda Guerra Mundial. Piensa un momento, imagina a tus abuelos en esa situación, haciendo cola por sopa o compartiendo herramientas con el vecino. Eso hace real la historia. Si te sorprendió algo, cuéntamelo abajo. ¿Conoces historias familiares de esa época? Comparte, porque las pequeñas memorias completan los grandes libros. Si te gustó este video, dale like y suscríbete, así no te pierdes el próximo episodio, donde exploraremos historias personales del New Deal y cómo cambiaron escuelas, carreteras y el arte popular. Hasta la próxima.
Traeré más relatos curiosos, imágenes y ejemplos que conectan ese pasado con nuestro presente, sí, con menos polvo, y todavía sin wifi.